Es necesario limpiar el sensor map, y si es así como puedes hacerlo adecuadamente, vamos a aprender al detalle este punto. Hay quienes recomiendan usar productos como lubricante penetrante o arsol, pero te darás cuenta que la solución puede resultar peor que el problema actual. Un sensor MAP se encarga de detectar la presión en el múltiple de admisión, y lo hace midiendo el vacío que se genera cuando el motor succiona aire hacia el interior de los cilindros. Para esto, este sensor tiene en su interior una especie de ducto o canal, que llamaremos cámara de vacío, que viene calibrado de fábrica para las especificaciones de cada motor, y tiene un chip o filamento que se encarga de medir las variaciones de la presión que se producen al interior del colector de admisión. El chip es de un material que se conoce como piezoeléctrico, y no es más que cristal de silicio, que tiene la particularidad de variar su voltaje a medida que se deforma físicamente por el efecto de la presión. El sensor tiene un voltaje de referencia de 5 voltios que proviene de la ECU, y a medida que este chip se deforma, varía su resistencia y manda una señal de vuelta a la ECU. Así la computadora es capaz de determinar si el auto está a una presión barométrica, o si se está presionando el pedal del acelerador para compensar la mezcla aire-combustible. Ahora bien, ¿por qué este sensor es tan importante? El sensor MAP, junto con el sensor MAF, son dos sensores que influyen directamente en la calidad de la inyección y el encendido de tu auto. Esto significa que tanto el consumo de combustible como la chispa del motor se ven afectados cuando estos sensores están sucios, o cuando la señal que va a la computadora llega con un valor que no es el real. Entonces, en la práctica, ¿cuáles son los síntomas para saber si el sensor MAP está fallando? Lo primero que debes analizar es el consumo de combustible. Si notas que se ha incrementado demasiado el consumo de combustible, esto significa que la computadora está aumentando el tiempo de apertura de los inyectores más de lo habitual, y esto es porque el sensor MAP le está diciendo que debe compensar la mezcla con una mayor inyección. Lo cual también lo notarás por un olor fuerte a gasolina, e incluso irritación en los ojos cuando estás estacionado, y también la marcha mínima se pone muy inestable. Por otro lado, el sensor MAP pueda que le esté mandando una señal a la computadora, que le indica que debe disminuir la cantidad de combustible que está inyectando, y en ese caso notarás que el auto pierde potencia, hace jalones al acelerar y no responde con la suficiente rapidez. En ambos casos lo mejor sería hacer una inspección visual del sensor MAP, y así de esta manera comprobar si tiene una acumulación de residuos que no le permiten al sensor hacer una medición adecuada de la presión en el múltiple de admisión. Vamos a ver paso a paso la manera adecuada para revisar el sensor MAP y hacer una limpieza de la suciedad acumulada en el sensor. Lo primero que debes hacer es ubicar el sensor MAP en el motor. Esto es muy sencillo porque por lo general el sensor está fijado con un tornillo a un costado del múltiple de admisión, después del cuerpo de aceleración. Luego, debes verificar sí o si el cableado, y también el conector del sensor, ya que puedes identificar cables deteriorados, o el conector puede estar haciendo un falso contacto en algún pin del sensor MAP, y con la vibración constante del motor, se puede perder de manera intermitente la señal desde y hacia la ECU. Por último, retira el sensor MAP y realiza una inspección visual. De esta manera puedes observar si hay demasiada contaminación en la cavidad de medición del sensor o en los conectores. Primero realiza una limpieza con producto especial para elementos electrónicos, retirando la suciedad tanto de la punta del sensor, como del conector y el O-ring de sellado. Si encuentras que el O-ring está cristalizado, lo mejor es reemplazar ya que puede tener fugas de vacío en la admisión. Pero mucho cuidado que si la luz de cheque está encendida en el cuadro de instrumentos, en ese caso debes incluir una revisión con el escáner automotriz. En la siguiente tabla puedes observar los códigos de falla más populares cuando un sensor MAP está en mal estado. Nunca uses productos que puedan dejar residuos aceitosos sobre el sensor, pero tampoco productos abrasivos ni mucho menos introducir elementos filosos como cuchillos o desarmadores para extraer la suciedad, ya que el material del chip es bastante delicado, y lo que vas a ocasionar es que en vez de solucionar la falla dañarás el sensor, y te verás en la obligación de comprar un sensor MAP nuevo. Espero que este video sea de mucha utilidad para ti, y recuerda seguirnos en AutoAvance para aprender más.